Bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes a todos. El tema que hoy vamos a hablar es el módulo de vías urinarias, ¿verdad? Y vamos a empezar con uno de los exámenes más frecuentes después de la serie gastrointestinal o el faringograma que ustedes hacen. El estudio de vías urinarias más frecuente, tanto en niños como en adultos, será el pielograma. El pielograma sigue siendo un estudio de elección, sobre todo en pacientes pediátricos, para evaluar la estructura del riñón y sus componentes, ya que en él se puede valorar en cierta forma la corteza, se puede valorar la región medular, de acuerdo a la filtración que va ocurriendo, se puede valorar la pelvis, uréteres y vejiga. Normalmente el estudio es seleccionado para encontrar procesos obstructivos, pero también puede ser para valorar algún otro tipo de patología, dependiendo de la clínica del paciente. ¿En qué consiste? Pues es un examen especial en donde se valoran los riñones, la vejiga y los uréteres. Los uréteres son los conductos que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga. El nombre que puede adquirir en diferentes instituciones puede ser PIB, que es muy frecuente que se le digan, vamos a hacer un PIB. El nombre completo lo pueden poner pielograma intravenoso o también lo pueden encontrar como urografía excretora. Cualquiera de los nombres es correcto, simplemente es como lo utilicen en la práctica. Aquí puedo mostrarles lo que es un riñón, ¿verdad? Aquí un riñón en toda su extensión. Todo lo que miran periférico, esto que está aquí en color anaranjado pálido, que sería toda esta medición desde aquí hasta acá, es la corteza. Toda esta región que está por debajo de la corteza es la región medular, ¿va? En esta región medular se encuentran las regiones de conexión con la pelvis, ¿verdad? Aquí están los cálices tienen una forma convexa, que si la vieran desde acá hacia acá, la mirarían como forma de copa. O sea, si este es el agarradero, la copa está aquí. Y es porque ahí están los cálices, ¿verdad? Los cálices, hay 3 cálices mayores, el superior, el medio y el inferior. Este a su vez se divide en diferentes segmentos que van a conformar la colección de la orina a través de la pelvis renales o de los cálices renales, perdón. El riñón, a su vez, tiene un sistema de irrigación a través de la arteria renal que viene directamente de la aorta y que normalmente entra al riñón y se bifurca. Se puede bifurcar en una o 2 arterias, o como en este caso, se puede bifurcar en 1, 2, 3 y 4 arterias. Cada persona tiene una anatomía particular. En la mayoría de casos yo he visto que se divide en 2, lo más frecuente, máximo 3, 4 no he visto en una forma frecuente. Y al mismo tiempo, por cada arteria hay venas que están absorbiendo, ¿verdad?, los desechos que tiene el propio riñón, ¿verdad? No los desechos de eliminación completa, sino que los desechos que el riñón, por su propio trabajo, elimina, que normalmente no van directamente a la orina, sino que van al torrente sanguíneo, ¿verdad? Cuando decimos esto es que por aquí pasan glóbulos rojos. Recuerden, el riñón para vivir necesita oxígeno. Estos glóbulos que pasan por aquí liberan oxígeno para dárselo al riñón, y cuando ya la sangre llega sin oxígeno, va de regreso al sistema venoso, que va a llegar al corazón y después a los pulmones y nuevamente oxigenarlo. Entonces, por eso tiene un sistema de irrigación y un sistema de drenaje.
A este nivel existen unas estructuras que son las encargadas de filtrar. Ya lo vamos a ver en un rato, ¿verdad? Y que son las que nos permiten la formación de la orina. Aquí una forma anatómica de cómo se miraría una persona: riñón derecho, riñón izquierdo. El riñón derecho siempre va a estar más abajo que el riñón izquierdo por el tamaño del hígado. Por lo tanto, la posición y la salida de las arterias siempre estará lado derecho más abajo que la salida del lado izquierdo. Porque el riñón izquierdo está más arriba porque el vaso es más pequeño. Ocurre descenso del riñón izquierdo cuando hay esplenomegalia. Esplenomegalia es aumento del tamaño del vaso. Los dos uréteres que se insertan en la región posterior inferior de la vejiga, y que la vejiga prácticamente es un reservorio. Es una bolsa donde se acumula la orina que tiene mecanismos automáticos para determinar cuándo está llena y cuándo hay el estímulo de la micción. Todo esto es parte de un equilibrio. También los uréteres, para bajar la orina, la bajan gota a gota a través del mecanismo de peristalsis que tiene igual que el intestino delgado, nada más que estos son conductos extremadamente pequeños, delgados. El grosor máximo puede ser entre 3 y 5 milímetros. ¿Qué hacen en sí los riñones? ¿Cuál es su función primordial? Pues es múltiple, pero una de las primeras es eliminar la urea, ¿verdad?, de la sangre. Esto se acumula en la sangre cuando hay trabajo muscular, ¿verdad? Todas las estructuras musculoesqueléticas, ¿verdad?, van a provocar desechos. Dentro de estos desechos está la urea, algunos otros tipos de ácidos que se eliminan normalmente en la orina. Esto ocurre a través de una estructura que se llama nefronas, que la vamos a ver en un ratito, cómo es su forma, el tamaño. Cada nefrona consiste en una bola formada por pequeños capilares sanguíneos llamados glomérulos, y un tubo llamado túbulo renal, que al final es el área de filtración. La urea, junto con el agua y otras sustancias de desecho, forman la orina cuando pasa a través de las nefronas y hacia los túbulos renales, provocando la micción. Aquí tenemos un ejemplo de los dos riñones. Se me olvidaba decirles, por arriba de los riñones están las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son las glándulas encargadas de excretar sustancias necesarias para la actividad física rápida o de fuerza. Por ejemplo, si en un momento determinado ustedes necesitan correr, esta glándula secreta hormonas como el cortisol que activan el sistema de vigilancia. Ese sistema de vigilancia o sistema de alerta les provee a ustedes la capacidad para hacer cosas que pueden ser anormales en circunstancias normales. Por ejemplo, el cortisol está en niveles normales cuando están en una actividad física, pero de repente hay un terremoto y el edificio de ustedes se está moviendo. Entonces, en este instante de tensión, se necesita una actividad rápida para actuar física, emocionalmente, y para eso el cortisol activa las contracciones y movimientos musculares en una forma más violenta, permitiéndoles a ustedes tener mayor fuerza y energía para salir corriendo, para brincar, para saltar, para hacer a veces cosas sobrehumanas con el objetivo de poder sobrevivir. Y aquí abajo tenemos los riñones, ¿verdad? En su interior vamos a ver las estructuras que hay en un ratito, pero aquí queremos describir el uréter, cómo es la forma del uréter, que está cerrado por dentro, tiene una luz, tiene una mucosa, tiene una capa muscular, que es la que provoca las contracciones y el descenso progresivo de la orina, y en la periferia tiene una capita de grasa que es la adventicia. Y todo este uréter se inserta en la área posterior de la vejiga urinaria, que si se acuerdan cuando vimos
tracto urinario en anatomía, dijimos que aquí en la vejiga hay una parte que se llama trígono, y en esa parte de las trígonos, en la parte superior, derecha e izquierda de ese triángulo invertido, son las entradas de ambos uréteres. La vejiga urinaria, aquí está otra vez el trígono, ¿verdad? La parte ancha, ¿verdad? Es un triángulo invertido, o sea, con el ápice hacia abajo. Y aquí vemos la base en donde está la salida de los uréteres, que ahí hay esfínteres. Esos esfínteres se cierran cuando la orina pasa, evitando que la vejiga regrese la orina hacia el uréter. Solo cuando hay falla en estos esfínteres es que hay lo que se conoce como reflujo vesicoureteral, que se puede estudiar a través de un pielograma o se puede estudiar a través de otro estudio llamado cistograma, que es otro tema que vamos a ver. En la parte del ápice invertido del trígono está otro orificio que es la salida con un esfínter, que es la uretra tanto femenina como la uretra masculina, y que permite al final y al cabo la eliminación de la orina a través de la contracción de la vejiga urinaria, que ustedes se acuerdan tiene varias capas musculares y es como un músculo detrusor, o sea, que comprime hasta poder expulsar toda la orina. Cuando este músculo tiene fallas, provoca retención de orina. Y eso puede ocurrir en pacientes posoperados de la región uretral, pacientes con hipertrofia prostática, pacientes con tumores, pacientes con válvulas en la región posterior de la entrada de los uréteres, o cuando el uréter se mete hacia dentro de la vejiga urinaria, que se llama ureterocele. Todas esas alteraciones pueden provocar reflujo vesicoureteral o retención de orina, que eso lo vamos a estudiar con cistograma en una forma más adecuada. Aquí la uretra femenina es una uretra corta, ¿verdad? Lo pueden ver aquí. Esta es la longitud, este es el diámetro, aquí está magnificado. Pero ¿qué queremos mostrarle? Como la uretra es extremadamente corta en la mujer, esa es la razón específica por qué la mujer puede presentar infecciones urinarias a repetición. Y eso es importante que lo consideren porque van a tener pacientes femeninas, en la mayoría mayores de 40 años, multíparas, con infecciones urinarias a repetición, que necesitarán la valoración de ese esfínter ureteral de la uretra y que los estudios van a ser específicos para ello, para poder encontrar la patología. Muy diferente a la anatomía de la uretra masculina, que es más larga, por lo tanto, su longitud previene las infecciones urinarias. La infección urinaria en un hombre es rara, ¿verdad? Se presenta por causas muy particulares. Las causas particulares pueden ser enfermedad infecciosa previa, como las enfermedades de transmisión sexual. Una de ellas puede ser la gonorrea, que también otra cosa que puede dar infección urinaria puede ser el coito repetitivo, o sea, cuando tiene varias relaciones sexuales en un día, que puede inflamar la uretra y predisponer a la infección urinaria. La uretra en el hombre tiene varios segmentos, lo vamos a ir viendo cuando veamos el estudio de la uretra o el uretrocistograma, que la uretra tiene varios nombres, ¿verdad? Por su trayecto. ¿Cómo se hace el pielograma? Pues el pielograma se hace a través de la administración de medio de contraste hidrosoluble a través de la vena mediana cubital, que es la que ustedes les enseñaron en técnica, ¿verdad? A poder canalizar un paciente, y la vena a canalizar, esta es la ideal, y se recomienda utilizar un catéter, no una mariposa,
Sin embargo, si no tuvieran en algún lugar, pues van a tener lo que hacer con eso, pero lo ideal es hacerlo con un catéter. Se administra el material de contraste. Este material de contraste va por todo el trayecto del sistema venoso y pasa directamente al corazón. Del corazón pasa por el pulmón, después regresa al corazón y después lo envía a todo el trayecto arterial, y al llegar al trayecto arterial entra al riñón. Al entrar al riñón, el riñón va a tratar de filtrarlo, y como trata de filtrarlo, pinta toda la corteza del riñón, pinta los cálices, la pelvis, el uréter, hasta llegar a la vejiga, ¿verdad? Y lo que hay es medio de contraste con orina pintado. Eso es el factor importante que les permite a ustedes identificar si existe una patología en las vías urinarias o no. Es frecuente que se lo pidan en los niños, sobre todo cuando hay niños menores de 6 meses con infecciones urinarias a repetición y del sexo femenino preexponentemente. En la mayoría de los casos, los bebés con infecciones urinarias a repetición, hay dos cosas que descartar, y la primera posibilidad es una infección a repetición por un aseo inadecuado. No es que las madres no lo hacen bien, sino que no saben, sobre todo las primerizas, cómo hacer una limpieza adecuada en un bebé. Y la segunda causa es por alteraciones en las valvas de los uréteres, en los esfínteres de los uréteres, que provocan reflujo. Y eso es causa de infección urinaria a repetición. ¿Cómo se prepara el paciente? Pues la preparación al paciente es ayuno de 12 horas. Los niños pequeños no se pueden preparar, no se puede dar laxante, pero en el adulto se pide que tome un laxante para que elimine las heces del colon y que permita ver adecuadamente la forma y la silueta de ambos riñones. Si el colon está lleno de heces, interfiere para la visualización adecuada y tendrían mucho problema. En algunos casos, cuando ustedes han dado un purgante y ese purgante forma mucho gas, el gas de colon distiende y opacifica los riñones. La forma ideal para disminuir ese efecto es hacer el estudio, en vez de supino, hacerlo prono, o sea, boca abajo, para comprimir el abdomen y desplazar las asas de intestino delgado hacia la periferia, igual que el colon, y permitir ver mejor las siluetas renales. Lo importante antes de hacer el estudio es saber si el paciente es alérgico al material de contraste, si está embarazada o si tiene alergia a otros medicamentos, que estos medicamentos pueden ser factores que predispongan alergia al mismo medio de contraste. El purgante, no comer 12 horas antes, y siempre debería de firmarse una autorización. ¿Por qué? Porque el pielograma puede parecer un estudio inofensivo, pero si el paciente les niega alergias porque quiere hacérselo y les niega a ustedes, debe haber un documento de consentimiento informado donde se explicó los riesgos de la alergia, donde él dice que no padece de alergias, donde él asegura que es una persona normal y sana, porque si sucede algo, ustedes están protegidos por el documento que les presentó. A eso se le llama consentimiento informado. La razón es que porque se realiza el examen es para encontrar una alteración en la vía urinaria. Las lesiones pueden ser abdominales, por ejemplo, en un accidente automovilístico con un trauma abdominal. Entonces, el objetivo es hacerlo para encontrar si hay fuga del material de contraste. En infecciones en la vejiga y en los riñones, esto se hace no en el momento que está la infección, sino que se hace en un paciente el cual refiere infecciones urinarias a repetición. En el momento que usted va a hacer el examen,
debe de tener una prueba de orina por lo menos negativa, porque si está con la infección activa en este momento y usted mete medio de contraste, puede incrementar o exacerbar la infección urinaria. Se lo vuelvo a repetir. El estudio se realiza para pacientes con infecciones urinarias a repetición en los riñones o en la vejiga, pero no se va a realizar en el momento en que la infección esté activa, porque incrementa la infección, la exacerba. También se puede pedir cuando les digan, es que mi paciente ha orinado sangre. Entonces, la orina con sangre puede ser por cálculos renales, pero puede ser por tumores renales o tumores de la vejiga. Entonces, el pielograma nos va a ayudar un poco a saber por qué es el sangrado. Pacientes con dolor de costado persistente, ¿verdad? Que se incrementan con orinar, entonces posiblemente se deba a cálculos renales o también puede haber tumores. Una de las cosas importantes y que se olvida a muchos técnicos explicarle al paciente es que hay algunas sensaciones o manifestaciones que puede sentir en el momento de administrar el contraste. Una de ellas puede ser dolor de cabeza, otras náuseas y vómitos, otra pueden sentir un dolor como en cinturón que les aprieta el abdomen, y una bien importante que muchas veces se olvida de decir al paciente es que el paciente puede sentir un sofoco, un ardor en el pecho, pero hay que explicarle que el ardor en el pecho va bajando y va llegando hasta la región de la vejiga y que él puede sentir la sensación de que se está orinando y explicarle que en realidad no se está orinando, sino que es un efecto secundario del medio contraste cuando empieza a bajar hacia la región pélvica, sensación de calor y ganas de orinar. Por cierto, antes de hacer el estudio, al pielograma, hay que mandar al paciente a orinar. ¿Por qué? Para que la vejiga no esté llena. Entonces, todas esas cosas hay que explicarles a su paciente porque son sensaciones que va a presentar o se le van a manifestar. Los beneficios es que es un procedimiento mínimamente invasivo. O sea, solo te punchan una venita arriba, pero hay que saberla canalizar, si ustedes se acuerdan, ¿no? Hay que canalizar adecuadamente esa vena porque si no puede generar problemas. El pielograma va a dar una información muy detallada de la forma, posición y tamaño de los riñones y de la forma de la excreción. Muchas veces puede ser suficiente la información que da este estudio para no necesitar otro estudio más. Es un excelente estudio de diagnóstico. Todavía hasta el día de hoy se sigue haciendo. También puede ser como tratamiento. En muchas ocasiones hemos tenido pacientes con cálculos renales que tienen un dolor intenso, les están dando medicamentos. El médico pide el pielograma para saber a qué nivel está el cálculo, para ver si lo pueden sacar a través de cistoscopía por la uretra o si hay que hacer cirugía. Pero en algunas ocasiones la administración del medio de contraste, como el medio de contraste no es puramente agua, sino que es ligeramente aceitoso, cuando la orina cuando el riñón lo excreta y pasa a la pelvis o al uréter, envuelve al cálculo y lo hace que se deslice y en muchas ocasiones el cálculo sale hasta la vejiga y los síntomas desaparecen. ¿Por qué? Porque el medio de contraste ayudó a expulsar el cálculo. Las dosis de rayos X no son tantas como para poder un efecto nocivo al paciente, a excepción de que no sepan hacer el estudio y exageren en la cantidad de radiación. Los riesgos, el más importante, una reacción alérgica. Incluso si el paciente le dice que ya le han hecho el estudio y nunca ha tenido alergias, nunca se pueden estar tranquilos en ese aspecto. Por eso
A todo paciente que se le hace pielograma, idealmente no se le debe de quitar el catéter inmediatamente, sino que hay que esperar hasta unos 30 minutos después de terminar el estudio y quitarles el catéter. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de 30 minutos pueden presentar la reacción alérgica y se llama reacción alérgica tardía. Pero si está canalizado, a través de esa canalización se pueden administrar las sustancias que pueden proteger de esa alergia y proteger la vida del paciente. Si hay mucho riesgo para hacer este estudio, hay forma de hacer una pieluretrografía retrógrada, una ecografía o un ORATRA. ¿Qué es eso de pielografía retrógrada? Es a través de una sonda llegar a la vejiga y de la vejiga hacer presión para ver si hay un reflujo y ver si se pintan los uréteres de forma retrógrada. Eso es cuando sospechamos una patología a nivel distal de los uréteres. Los niños son más sensibles a los riesgos de radiación, por lo tanto, en el caso de ellos hay que disminuir la radiación. Y no se puede hacer ese estudio durante el embarazo por dos razones. Una, porque el medio de contraste es tóxico para el bebé, y dos, porque la radiación puede presentar un efecto estocástico en el bebé. ¿Siempre puede existir la posibilidad de un cáncer? Sí, pero es extremadamente escaso. Por eso es que usted debe saber cómo hacer el estudio para evitar exageradas dosis de radiación. La dosis va a variar. Usted esto lo va a calcular de acuerdo al peso y al tamaño del paciente. Si es un bebé, pues va a bajar la dosis. Si es un adulto, va a depender del grosor del abdomen para que usted sepa qué cantidad de radiación va a emitir. También la cantidad de medio de contraste va a variar de persona a persona. Normalmente se calculan 2 miligramos por kilogramo de peso. O sea, 2 ml por kilogramo de peso. Entonces se calculan en base a eso y se pone esa cantidad. Siempre y cuando no pase de 150 cc de medio de contraste. Más allá de eso no se coloca. Las mujeres siempre deben informar si hay la posibilidad de estar embarazada. Eso siempre tienen que preguntarlo. Esta es una placa, ¿verdad?, de pielograma. Hay que recordar que en todo estudio, antes de realizarse, se tiene que hacer una placa previa. ¿Para qué sirve la placa previa? Para identificar si existen lesiones preexistentes. Un cálculo se puede ver aquí sin necesidad de medio contraste, y ya pueden saber ustedes que hay cálculos ahí. Entonces, por eso sí es importante que ustedes hagan la preliminar. Hay estudios que refieren que las placas son al primer minuto, a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos. Son diferentes protocolos. Aquí vamos a aprender el protocolo estándar para los adultos y el protocolo estándar para los bebés. Los otros protocolos se salen fuera del esquema normal y son para enfermedades muy, pero muy particulares, que normalmente ya casi no se usan porque está el ultrasonido, que nos puede evidenciar otro tipo de patologías, y no necesariamente hacer este tipo de estudio que se llama minutado. Aquí tenemos un pielograma completo donde está el riñón, pero hay fases de valorar un pielograma. Hay fase nefrográfica y fase excretora. La fase nefrográfica es cuando la pelvis no se ha pintado ni los uretes, pero el que se mira bien pintado es el riñón. Es la primera fase y esa se agarra rápidamente. Antes de los 5 minutos ya debe de haber una fase nefrográfica evidente. Máximo tiempo a los 5 minutos ya debe estar evidente. De los 5 minutos en adelante debe de aparecer la fase excretora, si no ha aparecido anteriormente, la fase excretora, que consistirá en ver las pelvis y los cálices ya pintados, y en algunos casos ya empiezan a ver los uréteres a pintarse, que son estos que van aquí.
Por eso es que se da tiempo para cada una de esas fases, que les permite a ustedes evaluar adecuadamente. Aquí tenemos diferentes proyecciones, donde están ambos riñones, en este caso una radiografía completa, donde están la pelvis renal, los uréteres y la vejiga urinaria. Esta paciente es una paciente femenina por la forma que tiene la vejiga, ¿verdad? Y que está siendo comprimida por el útero. Aquí otra proyección donde miran defectos de llenado, y estos defectos de llenado hay que tener mucho cuidado, porque cuando miren ustedes lesiones, imágenes de este tipo hay que ser oblicuas, porque estas pueden ser curvaturas normales y fisiológicas por la salida de ciertas arterias que comprometen o comprimen el uréter en ciertas porciones. Entonces es importante que ustedes lo sepan. Las proyecciones ideales para un adulto son 5, 15 y 25 minutos. A los 5 minutos se va a ver la fase nefrográfica. De los 5 minutos en adelante la fase descretora, que va a valorar la pelvis, uréteres y vejiga. Entonces la siguiente proyección es a los 15 minutos. Ya a los 15 minutos deberían de estar viendo una fase pélvica y ureteral en los dos riñones. Si en algún riñón no se ve, significa que ese riñón tiene una alteración y que van a tener que cambiar los tiempos. Ya no van a tener que hacer a los 30 minutos, sino que van a esperar probablemente a los 40 minutos para hacer la siguiente radiografía y verificar si la vejiga ya está llenándose y ver si la fase excretora ya apareció en el riñón que no estaba visible anteriormente. Si persiste, entonces quiere decir que van a tener que hacer una radiografía una hora después. Si no la logran ver en 2 horas subsiguientes, pueden darle 4 horas más. Y si en las 4 horas no se ve, entonces hasta 24 horas después para ver si se ve. Lo más seguro, si ya pasan de 4 horas y no lo ven, es que hay una alteración estructural del riñón que lo ha llevado a una hidronefrosis, por lo tanto no filtra. Aquí ya tienen una fase en la cual están viendo la vejiga. Ojo, la vejiga no solo se valora en una proyección AP, sino que en una proyección oblicua y una proyección lateral. ¿Por qué? Porque les permite valorar la integridad de la vejiga. Esta es una vejiga moderadamente llena y esta es una vejiga completamente llena. Los hombres tienen un máximo, una capacidad entre 400 y 500 cc de tolerancia de orina. La mujer puede tener una tolerancia hasta 1000 cc. De varía de mujer en mujer, pero la mujer tiene más tolerancia para una vejiga llena. Hay técnicas, estas solo se las voy a comentar. Normalmente no las hemos vuelto a hacer en muchos años, porque estas técnicas se usaban para ver hipertensión arterial inducida por alteración en los riñones. Esta técnica de Maxwell se tomaba la placa previa, después la primera radiografía a los 30 segundos, después de administrar el contraste, después al minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 15 minutos y después a los 15 y así sucesivamente, con el objetivo de ver la fase nefrográfica. Entre más se tarde una fase nefrográfica, significa que hay un problema a nivel de la arteria que irriga ese riñón. Y con esa técnica lograban determinar si había alteraciones arteriales en ese riñón. Hoy por hoy se utiliza el ultrasonido Doppler para evidenciar una alteración de flujos a nivel del riñón, o se puede hacer una angiotomografía renal. Entonces, por eso esta técnica además ha quedado un poco rezagada. El objetivo era valoración del tiempo en que llenaba la fase de corteza, cuánto se empezaba a visualizar y pintar más. Y su objetivo era precisamente el valorar ese llenado. Hay otra técnica
que se llama técnica de Winchell-Arata. Es la que sirve para el funcionamiento renal y es la que normalmente usamos nosotros, en la cual tomamos proyecciones. Perdón, esta técnica es una técnica que se utiliza en pacientes con falla renal, no en pacientes normales, sino que con falla renal, pero en el cual están en hemodiálisis o diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque se necesita que el medio de contraste salga del cuerpo. Si no está en diálisis, se va a acumular en el cuerpo. ¿Cuándo se va a hacer este pielograma? El mismo día que va a tener la diálisis, ya sea la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. No se puede hacer otro día, sino que el mismo día para poder eliminar el medio de contraste. Y esa no se hacen proyecciones a los 5, ni a los 10, ni a los 12, sino que se hace a los 15 minutos. La siguiente a los 30 y la siguiente a los 60. Eso es para ver el retardo que ocurre en los pacientes con alteraciones renales crónicas. Esto ocurre en diabéticos, hipertensos crónicos, etc. En un paciente normal sigue siendo a los 5, 15, 25 minutos. Adulto. En un niño, 4, 8 y 12 minutos. Solo va a cambiar esta técnica cuando encuentren la alteración en un riñón. Entonces, si a los 4 minutos encuentran una fase nefrográfica y excretora visible en el riñón derecho, pero no la encuentran en el riñón izquierdo, significa que la siguiente proyección tocaría los 12 minutos, pero no se la van a hacer porque ya saben que hay un retardo en el riñón izquierdo. Entonces, perdón, la siguiente proyección era a los 8 minutos, entonces ya no van a ser a los 8 minutos, sino que se la van a hacer a los 12 minutos. Si en ese momento aún no se ve el riñón izquierdo porque sigue afectado, la van a hacer hasta los 30 minutos. Y de ahí van a tomar las proyecciones que ustedes piensen de acuerdo a si es visible o no es visible el riñón. Aquí tenemos varias presentaciones de pielogramas que es interesante verlas porque van a encontrar algunas alteraciones que se las estamos marcando. En primer lugar, si valoramos esta radiografía, aquí logramos ver el riñón derecho y su pelvis con su uréter. Pero aquí no logramos ver riñón. Una puede ser por el colon que está distendido lleno de gas. Entonces, tenían que haber puesto a este paciente boca abajo para comprimir el colon y desplazarlo. Pero no les voy a complicar la vida, sino que les voy a mostrar lo que está sucediendo en este caso. Y resulta que el riñón, lo que pasa es que está ectópico. Ectópico es que no está en la posición normal. El riñón está acá abajo. Miren esta forma y miren esta forma, son iguales. Entonces, el riñón está ectópico en la región pélvica. O sea, el uréter es tan chiquito que por aquí se conecta. Este riñón puede generar infecciones urinarias porque a veces la conexión es diferente a la otra y eso genera reflujo. Ese es el mismo principio cuando trasplantan riñones. Quitan el riñón y lo ponen aquí abajo y lo conectan. Este está funcional. En este caso, nació con eso y nació con una ectopia renal ipsilateral. ¿Qué significa? Un cambio de posición del riñón en la altura, pero en el lado correcto. Entonces, esto se llama ectopia renal ipsilateral. Aquí hay una ectopia renal contralateral. Si ustedes se fijan, aquí miran, aquí pintadito, está el riñón derecho normal, pero aquí abajo hay otra imagen, de igual forma, con otra imagen de cáliz. Este es el riñón izquierdo que se puso al lado derecho, congénitamente. Y esto es una ectopia renal izquierda contralateral. Esta es ipsilateral y esta es contralateral. Entonces eso hay que verlo en un estudio.
En este otro caso, si ustedes se fijan, las pelvis renal que son estas, miren, agarran una curva hacia abajo y hacia el centro. Esta también agarra una curva. Y aquí abajo, si ustedes fijan, se están conectando, formando un riñón conectado. Y miren, hace una curva. Perdón, voy a regresar. Hace una curva. Vamos a ver si la logro ponérselas a través de un dibujo. Vamos a tratar. Aquí va el riñón y aquí se unieron los dos aquí abajo. Aquí abajo, aquí va el riñón. Aquí van unidos. Y ahí está. Y forman lo que se llama riñón en herradura. Porque forma una herradura. ¿Cuál es el problema de este riñón en herradura? Que la parte inferior se vuelve hacia adelante del abdomen y un trauma abdominal puede fracturar ambos riñones. Entonces, eso lo puede detectar un pielograma. Sí, lo puede detectar un pielograma. Por eso es importante el pielograma. Y que ustedes sepan qué es lo que están viendo. Aquí, la tomografía también puede hacernos esto. Sí, hasta más bonito porque nos hace reconstrucciones. Lamentablemente, cuando imprimen no les va a salir de este color, sino que es blanco y negro. Esta es una rotomografía, ustedes están viendo ahí, en dos planos, y se hacen dos planos para poder ver si estos defectos son estenosis reales o son posicionales. Entonces, en la tomografía, la ventaja que tiene es que los puede hacer ver en tres dimensiones. Un corte coronal, o sea, de frente, un corte de lado que se llama sagital o un corte superior que sería axial. Cuando lleven tomografía, les van a enseñar que la tomografía valora las estructuras en corte axial, en corte coronal y en corte sagital. Esta es la resonancia magnética. ¿También puede valorar los riñones? Sí, pero los costos son increíbles. ¿Cuánto cuesta un pielograma? Pues puede costar 2.700. ¿Cuánto cuesta una urotomografía? 3.500 lempiras, hasta 4.000. ¿Cuánto cuesta una resonancia magnética de riñón? 7.000 lempiras. Entonces, como verán, tiene sus indicaciones y sus momentos para hacerlo. Y el estudio más fácil y más sencillo y más barato sigue siendo el pielograma. Bueno, este es el contenido de ese tema. ¿Tienen dudas, comentarios, aportaciones? De mi parte no, doctor. Gracias. ¿Los demás? No, doctor, de mi parte tampoco. Por mi parte tampoco. Bueno, ahí estoy viendo que están faltando de la semana pasada a clases algunos. Les recomiendo que estén en clase. ¿Por qué? Porque es el objetivo que ustedes puedan entender todo el concepto en forma general, porque recuerden, ustedes exponen estos temas y ustedes sacan información de los que se da aquí, buscan más y presentan un bonito tema. La siguiente vez que expongan, ya vamos a ser un poco más estrictos en su presentación. Ahorita en su presentación anterior, pues les aceptábamos errores, fallas, por los nervios y toda la cosa, entendemos perfectamente, porque esto no solo es que ustedes conozcan, sino que puedan aprender a compartirlo y enseñarlo a otros. Exponiendo, en algún momento tienen que exponer a otros y enseñarles a otros. Entonces, las presentaciones tienen ese objetivo, ayudarles a que ustedes puedan presentar a otros en una forma adecuada y con conocimiento. Entonces, por eso es importante que estén en clase para que cuando hagan su tema sea más lleno de contenido, más lleno de información, más lleno de investigación y más bonito y tengan un mejor dominio.
Así que estimulen a sus compañeros a que estén en clase. Si no tienen más preguntas o dudas, entonces terminaríamos la clase por el día de hoy. Que pasen una feliz tarde.